Buenos días, buenas tardes o buenas noches o cualquiera sea la hora que estéis escuchando este podcast. Como ya os dije, esta temporada me apetecía hablar un poquito más, usar el podcast también para poder lanzar mensajes que hacía tiempo que quería lanzar. Y ya veis que últimamente estoy un poco rebelde, un poquitín solo. Pero bueno, como ya os dije, hay muchas cosas en mi vida que han hecho darme cuenta de cosas que quizá antes no veía tanto, ¿no? Y últimamente en mis clases de yoga estoy viendo muchísimo yang, muchísima ansiedad, muchísima actividad, muchísima frustración. Y hoy voy a hablar de un tema que me apasiona, el yin, que por eso nació este podcast. Y antes de empezar por eso, quiero recordaros la importancia de que compartáis, sigáis, comentéis el podcast en cualquiera de las plataformas que estéis usando, porque evidentemente este contenido llega a más gente cuanto más gente interactúa. Y es que lamentablemente el algoritmo funciona así. Y no soy de las que se preocupa demasiado por eso, pero sí que de vez en cuando me encanta recibir vuestros comentarios y recibo muchos correos donde me pedís temáticas, donde me comentáis pues lo que os gustaría escuchar, pero no comentáis el vídeo en cuestión o el podcast en cuestión, depende del formato en que estéis escuchando el podcast. Ya sabéis que tenéis la versión en audio si estáis en Spotify, en Podimo, en iVoox, Amazon Podcast, ahora estamos también. Un momentito que hoy tengo la voz fatal. Pero en YouTube tienes la versión en vídeo. Así que después de esta introducción y recordaros la importancia de compartir el podcast y de interactuar con él, vamos a por la temática de hoy. Y este podcast lo he titulado hoy La necesidad de más yin en un mundo que solo persigue el yang. Y sí, ¿por qué lo digo así? Porque el otro día, casualmente, y de hecho nació la inspiración de este podcast en una conversación. Actualmente me encuentro fuera de mi casa, estoy fuera de mi zona, ¿no? Y he empezado a ir a seguir un par de veces a la semana clases de yoga, o sea, yo atender a las clases de yoga, no darlas, sino atender por necesidad también, porque también necesitamos hacer yoga y no tener que llevar una clase. Y me recordó la importancia de el yin, aunque la clase no era de yin, era de yang. Fue un hatha yoga así un poquito más activo, pero con la profesora estuvimos hablando pues de que las clases de yin nunca se llenan, ¿no? De que cuesta muchísimo que la gente se anime a participar a una clase restaurativa o a una clase de yin. Y aunque estas tipologías de yoga empiezan a ser un poquito más conocidas, aún no son muy aceptadas. Vamos a poner esta palabra, aceptadas. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque realmente, si la gente supiera los beneficios que tiene practicar una práctica más yin, no tan yang, combinaría estas prácticas, ¿no? Estoy segura que muchos de los que me estáis escuchando habéis escuchado alguna vez de yo es que yoga, es que estas prácticas tan lentas no puedo, yo necesito actividad. ¿Necesitas
¿O es lo que haces para evitar enfrentarte a ese ruido interno, ¿no? Porque al final yo siempre digo que ese ruido interno es lo que nos incomoda. Y antes de adentrarnos a esta temática, voy a recordaros los dos conceptos, ¿no? Yin y Yang, ¿vale? Creo que ya lo he explicado en algunos otros vídeos que tengo, pero lo voy a recordar porque el Yin y el Yang son contrapuestos, pero son complementarios. Es decir, no podría existir el uno sin el otro. Y eso es lo que terminamos olvidando, ¿no? El Yin es bajar revoluciones, escuchar, recibir, parar, observar. Y el Yang, ¿no? Es hacer, correr, producir, cumplir, estar, no parar de alcanzar esas metas que nos ponemos cada día, ¿no? Y la idea de todo este concepto es que el problema no es el Yang en sí, porque el Yang es maravilloso, lo necesitamos, o sea, hasta yo necesito Yang, ¿no? Es que nos hemos olvidado completamente del Yin. Y ese es el problema. Vivimos en un mundo diseñado para el Yang puro y duro. Fijaros, solo tenéis, de hecho, ahora estoy en una zona metropolitana, ¿no? Yo vivo, ya sabéis que vivo en una zona rural, ahí se vive muy diferente. Y me he dado cuenta estas semanas aquí de la velocidad en que funciona todo aquí. O sea, coches por todos lados, ruido por todos lados, gente corriendo, los supermercados a tope, las tiendas a tope, las calles a tope. Es que no me extraña. Es que no me extraña. Estamos en un mundo constante de multitareas, notificaciones, de pantallas, de productividad tóxica, rutinas aceleradas. O sea, es que solo el otro día me senté en el centro de la ciudad donde me encuentro, me senté en un banco y me senté a observar, ¿no?, a mi alrededor. Y veía a la gente totalmente desencajada. Y es que en la cultura que vivimos es esa cultura de si no haces 1000 cosas al día, no vales, ¿no? Y eso es curioso, ¿no? Porque estando en este curso también me he dado cuenta, ¿no?, de todo el mundo está como, cuando acabamos las clases es como, tengo que ir a hacer, ¿qué puedo hacer, no? No tienes que hacer nada. Es que no tienes que hacer nada, ¿no? Y cuando yo digo, no, yo me voy a quedar tranquilita descansando, ¿no? Es como, ¿por qué te quedas encerrada? Pues porque me apetece estar tranquila. El estar todo el día rodeada de gente, con continuo ruido mental, me ha recordado a lo que no quiero volver. Y os voy a poner un ejemplo, porque sé que os gustan los ejemplos. En uno de mis podcasts ya os conté que yo estuve viviendo una temporada en África, concretamente en Tanzania. Y me acuerdo que cuando llegué allí, una de las cosas que me fascinó es que en medio del caos que parece África, se vive una paz y una tranquilidad brutal. Y no es por el ritmo de la vida, es por el ritmo de la gente, ¿no? Tú puedes estar en una ciudad africana, no sé si habéis viajado al continente, pero ves ese murmullo, ¿no?, de gente que va, viene, las calles a tope, pero no hay estrés. Vamos a diferenciarlo, ¿no? Porque hemos convertido el yang, ese yang donde nos da energía, nos activa el fuego, nos da el equilibrio entre la desidia, ¿no?, de a veces de es que no puedo, pues ese fuego nos libera un poco. Lo hemos convertido en una carrera sin pausas, ¿no?, en el único objetivo.
Y yo en Tanzania me di cuenta que el movimiento podía también ser estático, ¿no? Y que el movimiento también podía dar paz. Y es que en el yin, y eso es uno de los conceptos que siempre intento recordar a mis alumnas, también hay movimiento. Y es un movimiento que nos incomoda. Y nos incomoda muchísimo. ¿Por qué? Y os voy a dar también unos ejemplos. Por ejemplo, un exceso de yang en una persona normal, por ejemplo, las personas con las que yo coincido, ¿no? Es agotamiento mental, es rigidez muscular, que lo veo cada día, ansiedad, sensación de desconexión con el cuerpo, falta de creatividad, nublina mental, irritabilidad, irritabilidad. Eso es un signo claro de que tenemos exceso de yang. Y de un yang no controlado, ¿no? Porque el yang controlado es maravilloso, porque nos da ese fuego y nos activa para poder crear cosas bonitas. No para correr como pollos sin cabeza, ¿no? ¿Qué digo yo? Y es que estamos tan ocupados sobreviviendo que no vivimos. Y quédate con esta frase, por favor. Quédate con esta frase porque para mí es básica. Sobrevivir. Y pregúntate, ¿estás sobreviviendo o estás viviendo? Porque esta es una reflexión muy potente también, ¿no? Vamos allá. Siguiente paso. ¿Qué pasa cuando nos falta yin? ¿No? Porque si tenemos un exceso de yang es que no estamos dando importancia al yin que necesitamos. Pues tenemos un sueño irregular, muchísima tensión en la mandíbula, dolor lumbar, digestiones pesadas o difíciles, inflamación constante, sobre todo en extremidades, más irritables emocionalmente, mucha más autoexigencia, entramos en esos círculos viciosos de debo hacer, culpa por descansar, cuando paras, decir, no, yo no puedo estar quieta, tengo que hacer cosas porque el día si no, no me llega, ¿no? Y compararse constantemente, que esto es algo que caemos todos. Pero hay una cosa que a mí me asusta más y son las consecuencias internas. Pérdida de intuición, porque nos desconectamos de nuestro cuerpo. Sensación de vacío, de no tener nunca suficiente. Y desconexión con los ciclos naturales de nuestro cuerpo. Ya sabéis que me gusta mucho hablar de las estaciones del año, en el yin sobre todo. Sabes que son 5 en medicina china. Pero es tan bonito vivir dentro de nuestro ciclo natural y seguir esas estaciones de una forma consciente y presente, que si la gente volviera a conectar un poquito con esas estaciones, solo mirando la naturaleza, ¿no? Ayer fuimos a hacer un paseo por la zona donde estamos y la verdad es que aluciné porque tienes sitios muy bonitos aquí también y la gente no conecta. Sale corriendo a sacar el perro, venga, a hacer un pipí, caca y nos volvemos para casa. Sale, venga, voy a hacer un poco de ejercicio que si no, no he hecho nada en todo el día, voy a correr rápido. Voy al gimnasio, 1 hora de gimnasio, y me voy. No, vamos a repasar. El yin no es un lujo. No, quédate con ese concepto. Es una necesidad biológica y emocional. Y lo voy a repetir otra vez. El yin no es un lujo, es una necesidad
biológica y emocional. Así que ahora acuérdate, la próxima vez que veas el símbolo del yin y el yang, esa complementariedad que tienen, fíjate en el signo que cada uno tiene un puntito del otro color, porque juntos no podrían existir el uno sin el otro. Tienen que existir, tienen que coexistir, y tu cuerpo es así. Tienes que intentar encontrar ese equilibrio entre prácticas y vivir más lento y ir acelerado. Pero muchas diréis, sí, claro, Aida, es que tú lo pones tan fácil, ¿no? Porque esto me lo dicen mucho mis alumnos, ¿no? Cuando voy a las clases y les pregunto, ¿habéis hecho yoga esta semana? Es que siempre tienen poco tiempo, siempre están corriendo, ¿no? Pero a mí me gusta dar ejercicios prácticos, y es que en el canal de YouTube, por ejemplo, cada domingo estoy ahora colgando clases de yoga. Voy modificando estilos porque ya sabéis que yo tengo mi estilo personal, no me gusta poner etiquetas, pero estoy colgando prácticas cortitas. ¿Por qué? Porque sé que una hora os va a costar mucho más que hacer 15 minutos, y a veces es mucho mejor poner prácticas cortitas y que podáis introducirlo cada día en vuestro día que no intentar que encajéis una hora al día de estas prácticas. Pero voy a daros consejos prácticos en este podcast, y es que me gusta dar consejos prácticos porque son cosas que podéis hacer en vuestro día a día. Por ejemplo, ¿no? Paradas de 1 minuto. Es tan fácil como coger vuestro teléfono, poneros una alarma en el teléfono, yo qué sé, 2 o 3 veces al día. Una alarma por la mañana, otra después de comer y una a la tarde antes de regresar a casa, ¿no? Estés donde estés, en ese momento que te suena la alarma, parar, poner el temporizador a 1 minuto, imagínate lo que te estoy diciendo, 1 minuto, ya no digo ni 5, que yo intento hacer siempre paradas de 5 o 10 minutos en mi día. 1 minuto te estoy pidiendo. Y paras. Sencillamente, observa dónde estás, respira profundamente, suelta los hombros y siente tu cuerpo cómo está. Un pequeño escaneo de pies a cabeza y ya está. Y continúas con tu día a día. Otro consejo que me gusta dar mucho, y este es algo que sé que os va a costar más, es dejar de correr gratuitamente. Parece, y eso lo veo, porque ya os digo, cuando os he dicho que me había sentado el otro día en un banco, ves a la gente cómo va por la calle como locos, ¿no? Y dices, ¿es necesario? Evidentemente que si llegas tarde al trabajo te vas a mover más rápido, no vas a ir paseando como si estuvieras de turismo. Pero, por ejemplo, ¿por qué no te tomas tu tiempo por la mañana para ducharte? O sencillamente para tomarte el café sentado. Disfrutar de esos instantes en que la casa aún está en silencio, solo para ti. Come más despacio. ¿Por qué comes de pie? ¿Por qué comes en 5 minutos y continúas tus tareas? Tómate ese tiempo. Son momentos de paradas obligatorias, por eso crearon la hora de la comida. A mí me encanta cuando paro a comer, mirar mi plato, degustar la comida, ya sabéis que me gusta mucho comer, y luego caminar. A mí cuando salgo a caminar, estos días que he salido prácticamente a diario a caminar, paseo. Voy a pasear, a mirar, a observar, sin el móvil, sin pantallas. Esto es algo maravilloso, ¿no? Salir y hacer esas rutinas tranquilas de tu día a día sin pantallas. Que esto es el siguiente punto. Aunque sean 10 minutos al día, deja el móvil. Yo ahora me he acostumbrado por la noche, cuando llego a casa, dejo el móvil y ya no lo toco hasta el día siguiente. Evidentemente que si hay una emergencia lo vas a coger, pero intento no tocarlo. No mirar pantallas, ¿vale? Leer un libro, ponte música o nada, silencio.
Qué bonito es el silencio. Ya tenemos bastante ruido mental en nuestra cabeza para mantenernos entretenidos. Y luego, una propuesta que siempre doy, sobre todo a las personas con las que hago coaching, crear un momento para ti. Tu momento yin, que ese es el nombre del podcast. Tu momento yin. Tienes que buscar un momento al día, aunque sean 5, 10 minutos, da igual. O, por ejemplo, te pones una de mis clases de yoga de 10-15 minutos y la haces. Y funciona. El día tiene 24 horas. De esas 24 probablemente vas a intentar dormir entre 6 y 8 horas. Ya no digo 8 porque hoy en día dormir 8 horas es un lujo. Pero entre 6 y 8 horas vas a estar durmiendo. El resto son para ti. Para, evidentemente, ir a trabajar, tu familia, tus tareas diarias. 15 minutos no los vas a poder encontrar. Y seguro que vas a decir, pues no, es que no tengo tiempo. Reflexión. ¿No tienes tiempo o no quieres hacer ese espacio? Ahí te lo dejo. Yin yoga, posturas. Si no tienes tiempo de toda una rutina de yin yoga, trabaja con las posturas. Ahora voy a lanzar también en YouTube una secuencia de trabajar posturas, ¿vale? Para que veáis que solo con una postura podéis hacer una mini rutina, ¿no? Para introducir esas prácticas en vuestro cuerpo y que empecéis a tomar un poquito de conciencia corporal, ¿no? Que nos hemos perdido. Y aquí también aprovecho para recordaros un post que escribí hace poco sobre la mandíbula y la pelvis. Intentad practicar cositas así, ¿no? Las conexiones estas tensionales que tenemos, que como estamos perdiendo la conexión con nuestro cuerpo, nos olvidamos totalmente de ellas. Y las herramientas más potentes las tenemos en nuestras manos. Así que introducid estas pequeñas prácticas. Introduce tu momento yin en tu vida. Y luego el último consejo, que es uno de mis preferidos, es deja de hacer tanto y empieza a ser más. Y esto para mí es como introducir pequeños actos de rebeldía en contra de esta cultura del alto rendimiento, ¿no? Como digo yo, la revolución de la quietud, ¿no? Hay ese movimiento interno de rebeldía, ¿no? De decir, ¿por qué tengo que estar todo el día haciendo? ¿Dónde hemos llegado? Es que si miramos atrás en nuestros ancestros, y ya sin ir tan lejos, mis abuelos tenían un montón de tiempo para ellos. Trabajaban todo el día, pero cuando llegaban a casa tenían sus momentos. Tenían sus momentos de paz, no tenían tantas pantallas, no había tanto ruido, no había tanto movimiento, no corrían todo el día. Y es verdad, vamos a aceptar que la sociedad ha cambiado y que vivimos en un mundo yang. Pero eres tú quien tienes que empezar esa mini revolución e introducir el yin en tu vida. Porque esta sociedad lo necesita desesperadamente. Y como me gusta mucho dar ejemplos, yo también vivía con exceso de yang. De hecho, la decisión que yo tomé de irme cuando me fui fue derivada por muchísimas cosas. Fue derivada por una crisis laboral profesional muy importante, donde dejé de creer en todo lo que yo había creído hasta ese momento, porque mi trabajo
es un trabajo de vocación, es un trabajo de servicio y es un trabajo donde si no crees en lo que haces no puedes ser un buen profesional y te conviertes al final en un sencillo trabajador público. Y a mí me pasó esto, perdí la ilusión, perdí esa credibilidad en mi sistema y me di cuenta de que estaba totalmente desconectada, que había perdido totalmente la fe en la humanidad. Y por eso decidí que tenía que hacer un cambio. Esto vino también empujado por una rotura, ¿no? Por un desengaño amoroso muy potente, pero que al final agradezco que llegara, porque yo creo que cuando te rompen, ¿no? Cuando tú te rompes, no cuando te rompen, cuando tú te rompes, porque nosotros nos rompemos solitos, cuando pierdes la fe en todo, lo único que te queda es volver a empezar. Y así lo hice. Rompí con todo ese ruido yang que tenía a mi alrededor y me fui. Me fui a un continente donde el yin me salvó. Porque allí descubrí que estar sola no es estar en soledad. Que estar en silencio no quiere decir que no haya ruido. Y parar no quiere decir que dejes de producir, no. Y Tanzania me dio ese yin, ¿no? Me salvó, porque me hizo descansar. Evidentemente, además, como ya dije en uno de los otros episodios, yo viví el COVID allí y todo paró, ¿no? Ese yin, esa desconexión total me dio una paz y me iluminé. Si lo puedes decir así, ¿no? Suena como muy espiritual, pero tuve una iluminación. Dije, wow, es que esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque, aunque pasé muchísimo miedo y me causó muchísima incomodidad estar sola, estar en silencio, estar tantos días sin gente a mi alrededor, me curó muchísimas cosas y ahora adoro estar en quietud, adoro estar en silencio, adoro estar sola, adoro poder sencillamente ser sin estar produciendo constantemente y ya no me siento culpable si no hago. Y la idea fue descansar también es avanzar, porque si estamos sobrecargados es imposible. Y vamos a ir ya a la última parte del podcast. No quiero enrollaros, pero la idea general de este podcast es porque no me refiero que necesites cambiar toda tu vida, ¿no? Para poder tener un poquito más de equilibrio entre el yin y el yang, pero sí que necesitas un momento cada día para volver a ti. Eso para mí es el concepto que me gustaría que te quedara aquí, ¿no? Y recordarte que soy tu acompañante en este mundo, ¿no? Porque me gustaría pues que si hay algo que te ha removido de este podcast, si hay algo que te ha hecho despertar y ver que quizá introduciendo pequeñas prácticas puedes llegar a reducir ese ruido que te está absorbiendo, pues que tengo un montón de recursos para acompañarte, ¿no? Aquí en la descripción hoy os dejaré los links a algunas meditaciones que tengo, algunas clases, para que puedas ir a verlas e introducir estos pequeños momentos del día en tu día a día. Pero solo eso, me gustaría que reflexionaras en todo lo que hemos hablado, que buscaras ese momentito para ti y que compartas este podcast con quienes creas que pueda ayudar.
Muchísimas gracias por estar aquí una semana más y nos vemos la semana que viene en Tu Momento Yin. Muchas gracias y hasta pronto.